gracias por retornar a este encuentro. Les queremos contar un poco de la metodología del panel. Inicialmente lo dividimos en 3 momentos. Inicialmente cada uno de nuestros compañeros de mesa tendrá alrededor de 5 minutos para exponernos de las temáticas, problemas, preguntas sobre las cuales ha girado su reflexión pedagógica, profesional, teórica, a lo largo de su carrera, lo cual es, digamos, un poco complejo para un espacio de 5 minutos, pero de forma tal que por lo menos permita crear un contexto para las ideas que en adelante ellos irán a proponer o a debatir. Posteriormente, nosotros tenemos algunas preguntas que haremos dirigidas a cada uno de los panelistas. Un encuentro que se postula como una temática de discusión de la lectura como un proceso sociocultural en ámbitos socioculturales, es apenas lógico que pensemos el tema de la lectura y de la escritura desde una diversidad, desde la experiencia y desde la visión de personas que se han dedicado al trabajo de la lectura desde perspectivas distintas. Por un lado tenemos una mirada como la de Luis Percival, quien nos presenta aquel hermoso trabajo de desentrañar aquello que hay de especial y de complejo en lo obvio, como de poder percibir con asombro aquellas cosas que cotidianamente compartimos y en las que muchas veces ya ni pensamos y simplemente las decimos. Está también aquí la mirada de quien se ha dedicado juiciosa, tesonera y dedicadamente al trabajo de la formación de maestros desde el ámbito del espacio formal en la vida universitaria y también desde la política oficial, como el profesor Jurado, quien ha tenido una tarea muy importante en el país de promulgar, de propiciar, de investigar dónde están los discursos, dónde están los desarrollos de la formación en lenguaje. Igualmente tenemos la mirada de la biblioteca, de la profesora Castellón, quien nos va a presentar una experiencia de vida al lado de lo que ha sido el trabajo de biblioteca, el trabajo de mirar qué lugar le compete a la biblioteca en el desarrollo de la cultura, desde muy diversos espacios, desde la misma cátedra universitaria, desde la dirección, desde la participación en las comunidades estatales e internacionales, y tenemos la mirada del mundo literario, del que se habla tanto, del que hay tanta diversidad de aproximaciones, desde aquellos que piensan que la literatura no es un objeto de enseñanza, hasta quienes sienten que es un motivo de estudio teórico y científico, al punto de que pueden pensarse estudios académicos, de doctorado, de maestría, centrados netamente en los estudios literarios. Y nos trae la profesora Teresa Durán un trabajo sobre un ámbito que ayer fue tan discutido aquí en este escenario, cuál es el campo del libro álbum, de qué lugar tiene este objeto cultural en el desarrollo de la personalidad, en el desarrollo de la humanidad, y qué inscripción tiene en el mundo literario como tal, como objeto de estudio, como objeto de análisis y como una cosa que a nosotros, quienes nos dedicamos a la enseñanza de la literatura infantil, nos produce tantas sensaciones, tantas cosas bonitas en la experiencia del trabajo con los niños. Profesor Percival, en algún texto usted hace una afirmación que se recoge en esta pregunta y que quisiera que compartiéramos con el público. ¿Por qué las consignas que promueven el placer de leer o de estudiar falsean la realidad? La idea de placer en la sociedad de consumo es una manera de desvincular el sujeto del sí mismo.
de proponerle una forma de alienación de sí mismo por el placer. Todos los placeres que se ofrecen en el nivel del consumo de la sociedad de masa y vinculados al entretenimiento son placeres del olvido, son placeres de la negación de uno. Y eso ha sido muy bien usado por las editoriales y por las industrias culturales y por las industrias de entretenimiento. Y esa es la idea que queda del placer de leer. Pero yo quiero insistir en un punto que no voy a desarrollarlo, pero quiero insistir, que es un problema tanto para los programas de enseñanza escolar como es un problema para los programas de promoción de lectura. La lectura de distracción, la lectura de placer puro nomás, el placer, la lectura placentera, la lectura que es un juego nomás, a veces puede ser significativa, casi siempre es una forma de alienación. Es algo que tiene que ver con los procesos más comunes de producción de sentidos alienantes y alienados de la sociedad de masa. La producción de la lectura es algo que supone ir más allá de lo obvio, ir más allá del inmediato. Y el rol de la escuela y de la producción de lectura es ofrecer a la gente posibilidades otras, además de aquellas que ya les ofrece la sociedad de masa. Que hacer esa distinción entre el placer que puede significar que es un placer que se construye y es un placer que no se construye fácilmente y que se construye en contacto con textos muchas veces difíciles, no porque sean difíciles de entender, sino porque son difíciles de aceptar, porque nos cuestionan a nosotros mismos, porque nos dicen cosas que no queremos decir, ¿no? Porque nos llevan adentro, no hacia afuera, no nos divierten, nos llevan hacia cosas que no queremos ver de nosotros mismos. Y el mismo Calvino, en las 6 propuestas, decía que hay una peste que se está apoderando en este momento de la humanidad, que es una peste que está acabando con la palabra. Y él dice, yo soy producto de la imagen. A mí me dio mucho trabajo aprender, yo aprendí a leer casi que a los 12 años, yo primero iba al cine, lo hice en ese mismo libro, ¿no? Y era lector de imágenes en el Corriere de Bambini, de Piccoli, no, Corriere per le Bambini, de Piccoli, bueno. Era una revista de imágenes, y sin embargo, Calvino es un maestro de la palabra, ¿no? Y lo que reivindica justamente en ese libro es la palabra y la palabra. Yo disiento un tanto de como tratamiento hegemónico del placer en relación con los textos. Las dicotomías son peligrosas siempre. Yo creo que también hay displacer cuando se lee. No se trata de esto que le decimos de manera melosa a los estudiantes, que se trata de vivir el placer cuando se lee. No, ¿y por qué no les hablamos del displacer que genera también la lectura? O sea, pongamos a leer a una mujer recién divorciada, pongamos a leer a Madame Bovary, a ver qué vive allí. Y esos otros textos que son correlatos culturales representados en lo más profundo del texto es lo que se genera, produce un efecto de placer, como de sensación particular del sujeto que lee. La posmodernidad, borrar fronteras, laxitud entre lo que nos toca, aparte de exigir de un educador una capacidad para la complejidad mucho más fuerte que la linealidad de las materias, tienes que estar como educador muy capacitado para tener mucha cintura y cimbrear los obstáculos
y para esta cosa desde un punto de vista lúdico y sobre todo desde el asombro de lo posible. Una característica de la cultura, seguramente del siglo XXI al menos, es que estamos aplaudiendo mucho el ingenio, nos sorprende el ingenio, nos fascina el ingenio. Ya no es la verdad o la realidad, sino transgredir la racionalidad a través del ingenio. Y este me parece una pauta que en muchos de los álbumes se da y que se da en literatura, se da en cine, se da en publicidad, se da justamente a través de las nuevas tecnologías. Es un reto. Y hay un placer que existe pero del que no se habla y que está desgraciadamente al alcance de muy pocos, que es el placer de saber. Saber una cosa, aunque sea cocinar, o sea, notar que te has trascendido, que has aprendido, que sabes, produce placer. Y una de las cosas que me fascinan, y lo tengo que decir muy claro, del ser humano, es que no puede jamás dejar de aprender. Es probable que hayamos podido percibir o inferir desde la respuesta de cada uno de los ponentes y desde sus puntos de vista que la cultura supone en este momento poder transgredir un poco las ideologías y las subculturas y las pseudoculturas que son reivindicadas socialmente y que son puestas en los medios de comunicación, que son puestas en las redes sociales, que son puestas en toda esta semiosis en la que se mueve la comunicación de hoy. Entonces uno diría que ¿cuál es el papel de la cultura? Casi que es un papel de contracultura, un papel de oponerse de una manera concienzuda y lúcida para entender, para asumir una posición crítica. Y el otro papel de nosotros como formadores, de dotar a nuestros estudiantes, de dotar, en el caso de los promotores de cultura, de la gente que trabajamos en este campo, de herramientas intelectuales que le permita al otro tomar distancia y no caer en las redes de todos estos lenguajes comunes, de lenguajes de uso, de lenguajes de verdades que se imponen al pensamiento precisamente por la falta de una fundamentación y de unas herramientas intelectuales que le permitan deconstruir este mundo y asumir lo que Roland Barthes llamaba la construcción del texto en SZ, como la posibilidad de que cada uno construya su propio texto.